Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje a través de una ciudad de piedra. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que estén interesados, porque ya he hablado de este libro en incontables videos, en book tags, en videos de reseñas, etc. Pero bueno, quería realmente hacerle una reseña un poquito más profunda. Y se trata de Crónica de la ciudad de piedra del escritor albanés Ismail Kadare. Bueno, va a ser una reseña cortita, al contrario de los videos que están acostumbrados que son largos, porque ya he hablado bastante. Pero bueno, quería compartir algunas de mis reflexiones que hice sobre el libro y sobre todo de mis impresiones. Contextualizarlos un poco y decirles que Kadare es un escritor albanés que tiene numerosos libros, que es un escritor que existe todavía, que vive. Algunos que están basados en su propia biografía y en sus historias personales en Albania, y otros que son más de corte ficcional o fantástico. Hay un retrato de esta ciudad albanesa o Albania que es realmente bastante particular. Tiene por el lugar en donde estuvo, que fue un nexo entre el Imperio de Oriente y de Occidente, el Imperio Romano. Es un lugar que tiene muchísimo sincretismo en cuanto a religiones y también una hibridación cultural, porque ahí había conviviendo de todo. Y sobre todo en una época particular en donde cuando Imperio de Oriente todavía existe, hay bastantes luchas de poder a nivel religioso, porque además hubo invasiones de distinto tipo que trajeron otro tipo de religiones, y Albania era como el núcleo de esa tira y puje de todos lados a nivel social y cultural, y sobre todo religioso. Entonces, en algunos aspectos de la vida de Albania quedó como en el oscurantismo. Entonces sobreviven muchísimas supersticiones, muchísimas ideas de otros planos surrealistas, esotéricas, mágicas, que al mismo tiempo conviven con el avance natural, digamos, de la ciencia y del mundo. Y esto es una de las cosas que Kadare, no sé si diría que critica, pero sí que pone en evidencia, que es el tema de la superstición, ¿no? Y cómo la gente se puede ver movilizada y manejada a través de las supersticiones. Y eso sí que aparece como en todas sus historias, más allá de que sean biográficas o no. En este caso es la historia de Kadare de niño, es una historia autobiográfica de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Albania es ocupada mayormente por los nazis, por los italianos, pero también por el ejército griego. Y entonces, bueno, cada 2 por 3 pasaban de una ocupación a la otra y tenían que responder a las peticiones y a las cosas y a las imposiciones que cada ejército hacía, enemigos entre sí además, y que ellos eran realmente rehenes. O sea, ellos vivían la situación un poco de arriba. Lo que es muy interesante de este libro, además del contexto histórico y que además se ha hablado muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no desde países que estuvieran en la periferia, porque no es lo mismo hablar de la Segunda Guerra Mundial desde países que fueron protagonistas, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, la misma Rusia, Estados Unidos incluso, que desde países que también sufrieron los embates de la Segunda Guerra, pero no estaban dentro del foco o del ojo del huracán, que es el caso de Albania, que además encima sin comerla ni beberla. Era ahí un puesto de avanzada de distintos ejércitos que se peleaban entre sí y ellos estaban sin ningún tipo de... no tenían ni siquiera la armamentística, ni las herramientas, ni los ejércitos como para defenderse. Así que estaban a la merced de lo que los demás hicieran con ellos. Y lo que es muy interesante, además de este contexto, y de ver la historia desde un punto de vista muy distinto, es que uno percibe toda esta situación a través de los ojos de un niño. Es que esto lo he repetido hasta el hartazgo porque siempre digo lo mismo, pero bueno, es que es muy interesante, porque este niño no entiende lo que sucede. Entonces, por ejemplo, para él la guerra no está sucediendo en su propio país, porque en realidad no combaten ahí. Para él sucede allá a lo lejos, la guerra está en otro lado, a donde él ve, por ejemplo, que van los aviones o que despegan los aviones y van hacia un lugar específico y allá es la guerra. Es esa cosa distante, es ese monstruo que él percibe que todos los adultos hablan y al cual le tienen miedo, pero que en realidad para él no es algo concreto.
Él no se da cuenta que también lo que está viviendo es guerra. Entonces, esta percepción bastante aniñada y bastante inocente es muy interesante porque hay un contraste muy grande entre lo que el niño te cuenta y lo que uno se da cuenta de lo que el niño te cuenta. Es muy, muy interesante ese doble juego que hace Kadaré y le da y le otorga una magia y una ternura y una luz a la narración que hace que el dramatismo que realmente existe cobre aún mayor relevancia. Es un poco como lo que sucede en las películas cuando la música no va acorde a lo que nosotros estamos viendo, e incluso es contraria. Eso se llama efecto anempático, o sea, no está empatizando con la situación y produce un golpe dramático mucho más grande que cuando acompaña detalle a detalle. Esto es lo mismo, porque uno se da cuenta de todas las cosas espantosas que está sucediendo alrededor y vas viendo cómo va creciendo orgánicamente ese horror y ese dramatismo y lo terrible de la guerra, pero el chico no, y entonces todo lo que te lo narra desde una inocencia, desde una perspectiva totalmente fresca, desde una manera de ver la vida que no condice con lo que sucede, desde una necesidad de vivir y del gusto de vivir, que a pesar de las circunstancias que le tocan, no lo apagan. Las circunstancias no apagan esa necesidad de ser feliz. Y eso es muy, muy, muy hermoso. Eso creo que es lo que para mí le da un plus al libro. Además, el niño va creciendo también, y eso es también interesante. Vos vas viendo cómo va madurando y cómo de repente va empezando a entender ciertas cosas o va empezando a darse cuenta y a percibir de una manera diferente, y hay muchísimas metáforas con respecto a esto. Metáforas con respecto a situaciones que el niño vive, metáforas con respecto a la vista justamente y a la distorsión de la vista y al hecho de mirar a través de un cristal y de un filtro y lo que percibimos, si realmente es cierto o no. Si es mejor percibir la realidad o percibir a través de un filtro, porque finalmente, ¿qué nos hace más felices? Hay metáforas con respecto al uso de las palabras, se habla muchísimo del lenguaje. Hay un momento en que el niño empieza a darse cuenta que muchas de las expresiones que usa son metafóricas y empieza a tratar, o sea, empieza a darse cuenta del significado concreto y entonces todo pierde significancia justamente. No puede entender lo que los adultos dicen, porque todo lo que para él significaba algo, de repente empieza a significar lo contrario. Y esto para mí es una metáfora enorme del crecimiento, de la pérdida de la magia, de cuando uno crece, deja de ver de forma mágica las cosas y empiezan a ser concretas. Y también es una alusión a justamente esta pérdida de la inocencia y empezar a darse cuenta del contexto que le toca vivir. Kadaré consigue un clímax en el drama y en lo que sucede, también por los acontecimientos mismos y por el descubrimiento del personaje de lo que realmente está sucediendo, de cuando se encuentra de frente con la guerra y con lo que sucede con la guerra y con la pérdida, que hace que vaya creciendo orgánicamente de menos a más en cuanto a la línea dramática. Y, por supuesto, llegue a un momento climático que es muy, muy conseguido y muy interesante. Lo otro que tiene de mágico justamente es el tratamiento de los objetos. La ciudad misma, que es un protagonista total, pero que además es un ser vivo, que piensa, que siente, que le pasan cosas y que vive los procesos de la guerra y por lo tanto transmite a sus ciudadanos esos procesos, porque ella también los sufre. Pero también los objetos cotidianos tienen alma, tienen sentimientos, tienen sentido. Eso es un realismo mágico muy interesante, distinto al realismo mágico latinoamericano y que le otorga también otra profundidad y también otra capa mágica justamente a toda esta historia, que hace que, si bien estamos leyendo un libro sobre la Segunda Guerra y obviamente trata cosas que fueron muy terribles, al mismo tiempo lo hace de forma muy amena. No es regodearse en el sufrimiento, en el horror, en las depravaciones, todo lo contrario. El contexto del personaje es un contexto muy cuidado por los adultos, por los que lo rodean. Todo el mundo trata de proteger a los niños, trata de protegerse entre sí. Hay justamente una comunidad y un amor y amistad que los une a todos como sociedad, que hace que hagan una especie de burbuja de protección con respecto a lo que les sucede, que es
un nido. Y para mí esto es más creíble porque siempre, aún en las situaciones más terribles, hay claroscuros, ¿no? Hay cosas terribles que también las cuenta Cadaré, porque no es que es un libro pasatista y ameno sobre la Segunda Guerra, pero también está lo positivo del ser humano, está lo valorable, está lo rescatable, y esto es algo en el que él hace hincapié. Por supuesto también habla sobre estas paradojas que tiene la sociedad albanesa, estas mezclas entre oscurantismo y modernidad, las nuevas generaciones que traen justamente la modernidad, la ciencia y la necesidad de ver el mundo con ojos nuevos, en contra de las antiguas generaciones que transmiten todas las tradiciones y todas estas supersticiones. Entonces hay momentos incluso hasta que son cómicos, de choques generacionales. Por ejemplo, en un momento unos adultos están horrorizados de que una de las generaciones jóvenes lleva anteojos, porque los anteojos que son obra del diablo, esos cristales que hacen que uno vea las cosas de una manera distinta. Bueno, y la metáfora justamente detrás de eso. Realmente no tiene desperdicio. Es un libro que además está escrito maravillosamente bien, porque todo esto que lo hace único, lo hace especial, lo hace un libro que no es del montón, además está escrito maravillosamente, con una poesía, con un lirismo, con una utilización de las palabras, con una forma de estructurar maravillosa, perfecta, preciosa. Bueno, no más para decir, realmente que se animen a leer a Cadaré, que es un escritor increíble, que pueden empezar por acá, pueden empezar por cualquier otro lado, que yo voy a seguir, por supuesto, porque me encanta. Y sí, que les voy a leer un fragmento un poco más largo que los fragmentos que había estado leyendo anteriormente, que es como inicia el libro, es que es una especie de introducción que habla justamente desde el punto de vista de la ciudad. Espero que lo disfruten. Era una ciudad sorprendente que, como un ser prehistórico, parecía haber surgido bruscamente en el valle en una noche de invierno para escalar penosamente la falda de la montaña. Todo en ella era viejo y pétreo, desde las calles y las fuentes hasta los tejados de sus soberbias casas seculares, cubiertos de losas de piedra gris semejantes a escamas gigantescas. Resultaba difícil creer que bajo aquella formidable coraza subsistiera y se renovara la carne tierna de la vida. El viajero que la veía por primera vez sentía el impulso de establecer una comparación, pero pronto comprendía que era una trampa, pues la ciudad las rechazaba todas, no se parecía a nada. Soportaba tan mal las comparaciones como las lluvias, como el granizo, como el arco iris o las multicolores banderas extranjeras que desaparecían de sus tejados del mismo modo que llegaban, tan efímeras e irreales como perdurable y concreta era ella. Era una ciudad empinada, quizá la más empinada del mundo, que había desafiado todas las leyes arquitectónicas y urbanísticas. La viga del tejado de una casa rozaba, a veces, los cimientos de la siguiente, y sin duda se trataba del único lugar en el mundo donde si uno se caía a un lado del camino, podía aparecer sobre el tejado de una mansión elevada. Esto lo sabían mejor que nadie los borrachos. Era ciertamente una ciudad asombrosa. Se podía ir caminando y, de desearlo, alargar un poco la mano y colgar el sombrero de la aguja de un minarete. Muchas cosas eran aquí increíbles, y muchas otras como salidas de un sueño. Si la ciudad albergaba a duras penas la vida humana en sus miembros y bajo su caparazón de piedra, tampoco evitaba causarle incontables dolores, arañazos y heridas a esa vida, y era algo natural, pues se trataba de una ciudad de piedra y todo contacto con ella era áspero y frío. No resultaba fácil ser niño en esta ciudad. Bueno, espero que hayan disfrutado ese primer fragmento, que para mí ya es todo. O sea, aunque después el libro fuera cualquier cosa, ya con ese fragmento me gusta. El primer capítulo es más lindo aún y más impresionante que esta primer partecita, porque Cadaré es un gran escritor. Así que espero que se animen, que me cuenten si han leído a Cadaré, alguna otra cosa que les haya interesado, si han leído esta obra, si les interesa leerlo y bueno, que disfruten la lectura si lo hacen. Nos estamos viendo en el próximo viaje.